Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a todo el equipo de Gama Ingenieros, en particular a todo el equipo de marketing, muy amables. Yo soy José Ramírez, soy el director comercial para Latinoamérica en Stellar Cyber. Para nosotros es bien importante el mercado colombiano. Nosotros definimos como una estrategia 5 países, entre unos de ellos es Colombia. Entonces, no solamente Colombia porque es un país que tiene un poderío en el tema cibernético, sino también porque tiene una economía bastante sustentable, bastante fuerte. Entonces, nosotros hemos decidido incursionar en Latinoamérica muy fuerte, muy particularmente con Colombia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Gama y por qué escogimos a Gama? Creo que Gama reúne no solamente una riqueza técnica, sino una riqueza de valores en sus personas. Es decir, parte de lo que busca Stellar Cyber es realmente conectar con la gente, es realmente desarrollar a las personas. Entonces, nosotros tenemos unos valores muy arraigados como organización que desde nuestro CEO, Chanming Liu, han permeado y hemos visto que el equipo de Gama convive con ellos. Entonces, para nosotros es bien importante desarrollar eso y tener un mercado en el cual podemos explotar todos nuestros beneficios de Stellar Cyber, pero sobre todo con un partner que nos vaya llevando con los clientes que queremos de la forma que queremos. El tema de la inteligencia artificial no es un tema nuevo, es un tema muy en boga en este momento, pero no es un tema nuevo. Es un tema que inició desde los 80s. De hecho, se dice que la primera inteligencia artificial se hizo desde los 70s. Entonces, es un tema que ha ido evolucionando, obviamente, pero fue muy notorio cuando Deep Blue de IBM ganó a Garry Kasparov por primera vez en una partida de ajedrez. En ese momento esa computadora procesaba no sé cuántos millones de eventos por segundo, por milisegundo, una cosa por el estilo. Es una computadora impresionante para el momento. Sin embargo, ahorita el celular más sencillo que existe en el mercado es más rápido que esa computadora. Eso estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial ha ido migrando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y se ha ido especializando. Ahora ya hay medicina que se desarrolla con inteligencia artificial, ya hay salsas picantes. Yo que soy mexicano, hace poquito nos compartían eso, que hay una salsa picante que en base a cierta información disponible en el mercado, desarrolló la inteligencia artificial. Entonces, se supone que es muy buena, la verdad es que no la he probado, pero hasta ese punto estamos con la inteligencia artificial. Entonces, también estamos utilizando la inteligencia artificial, o los malos están utilizando la inteligencia artificial para aprovechar las vulnerabilidades de los clientes. Entonces estamos viendo cada vez ataques más complejos a situaciones más complejas, pero mucho más rápido que hacerlo manualmente o hacerlo por una persona. Sería muy complicado hacerlo en esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Así como hay herramientas para pentesting automatizado utilizando inteligencia artificial, que son públicas, que son disponibles para los usuarios para probar su entorno, también hay herramientas así, pero que son disponibles para los hackers. Entonces, esa tecnología que está disponible para los atacantes, pues tenemos que aprovecharla para defendernos, porque si no nos defendemos inteligencia artificial con inteligencia artificial, pues terminamos en una situación donde vamos a pelear contra los malos con resorteras, mientras que los malos tienen algún tipo de arma mucho más poderosa. Entonces, necesitamos afrontar esa realidad. ¿Qué es lo que pasó con Stellar Cyber? ¿Qué es lo que hace Stellar Cyber? Pues desde su fundación, desde su creación, está utilizando inteligencia artificial, en particular Graph Machine Learning, para entender qué es lo que está pasando en el contexto de la ciberseguridad, para graficarlo y para ponerlo disponible a nivel de usuario. Entonces, eso no solamente permite que podamos identificar los eventos más rápido, responder a los eventos más rápido, sino también poder tener una visualización para el usuario que pueda entender qué está pasando. Uno de los grandes retos ahorita es que los responsables de seguridad, los CISOs, las empresas, los dueños de organizaciones, no saben ni qué está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante que les entreguemos esa visibilidad.
Stellar Cyber, a través de todo el uso de inteligencia artificial, que obviamente siempre tiene que ser gestionada por un humano, y en este caso a través de los servicios de nuestros amigos de Gama Ingenieros, pues buscamos entregar visibilidad, entregamos visualización, visibilidad en 360 grados, integrando todas las fuentes de información y todo esto correlacionado con inteligencia artificial. Entonces ahora sí ya buscamos ser lo suficientemente rápidos como los atacantes lo son. Claro. Primero que nada, hablamos de la inteligencia artificial que ya tiene muchos años. Se ha venido especializando, ha venido mejorando y cada vez somos más los jugadores en la industria de la ciberseguridad que estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, es un concepto nuevo, pero una aplicación, perdón, es una aplicación nueva, pero es un concepto antiguo, ya maduro. Entonces, ¿cómo lo hemos ido implementando en las distintas organizaciones? Ha sido la parte interesante, porque no todos lo hacemos igual y no todos utilizamos el mismo concepto de inteligencia artificial. Entonces, sin embargo, eso es algo relativo. Pero ahora, ¿quién puede decir de manera más fehaciente qué es lo que está pasando, cómo lo están haciendo, cómo los distintos jugadores están utilizando la inteligencia artificial? Pues es analistas como Forrester, como Gartner, como este tipo de empresas que se dedican a analizar los distintos productos, analizar el nivel de madurez de los productos, a definir los umbrales de esos productos y finalmente a evaluar a los jugadores en esas líneas. Entonces, Gartner, por ejemplo, nos acaba de reconocer, bueno, acaba de generar un documento que se llama Market Guide para XDR, donde reconoce tres tipos de productos dentro de los XDR. Uno, que es el Anchor XDR. Este Anchor XDR es aquellas soluciones que vienen de los EDR, que basan mucho de su estrategia de monitoreo, la gran mayor parte, en tener un agente instalado en los dispositivos y que a partir de ahí colectan información de algunas otras fuentes de información. Otro de los XDR que está reconociendo es Closed XDR o un XDR cerrado. ¿Qué significa? Que son jugadores que les gusta trabajar con sus propios productos. Son jugadores que tienen una familia muy grande de soluciones y entonces ellos se integran perfectamente con sus productos buscando crear un ecosistema, pero no es tan fácil integrar alguna otra fuente de información. Y finalmente, los OpenXDR, como Stellar Cyber, que lo que buscamos es integrarnos con cualquier fuente de información, que no dependemos de un EDR, sino que nos integramos con cualquier EDR que tengan. Entonces, eso es bien importante, reconocerlo. Entonces, Gartner reconoce estos tres tipos de producto. Entonces dijo, esta es la guía de mercado, ¿ok? Esto es lo que hace cada uno de ellos y dentro de esos productos, dentro de esos tipos de productos, hay 10 jugadores que cumplen con todo lo que yo estoy diciendo y que, por lo tanto, pues son los mejores exponentes en el tema de XDR. Entre ellos estaban algunos de la competencia, obviamente, y estaba Stellar Cyber. La parte más interesante de ese guía de mercado es de que Gartner, reconociendo estos tres tipos de producto, solamente dentro de OpenXDR mencionó a un jugador, a Stellar Cyber. Todos los demás son Anchored o Closed XDR. Entonces, eso nos posiciona a nosotros con una ventaja completamente aparte de todos los demás. Somos la solución que más nos integramos con distintas herramientas, que buscamos realmente obtener la información total para entregar esa visibilidad. No estamos ni sesgados a nuestras marcas de productos, ni estamos sesgados a tener que utilizar un endpoint para poder obtener información. Yo me integro universalmente. Entonces, ese poco creo que es un parteaguas en el mercado de XDR y va a estar haciendo mucho ruido constantemente. Entonces, los invito a que revisen esa guía de mercado, que analicen un poquito qué es lo que está pasando. Y a pesar de que no hay un cuadrante mágico de Gartner para los XDR, sí está esta guía de mercado que nos permite identificar qué está pasando y cómo lo estamos haciendo con Stellar Cyber. En este caso, con el uso de Stellar Cyber y Graph Machine Learning,
lo que buscamos es aterrizar rápidamente la información de los usuarios. ¿Qué pasa en este momento? Pues que la mayoría de las herramientas de monitoreo de ciberseguridad actuales tienen una etapa de implementación muy larga. ¿Qué significa muy larga? Que tienen que mandar la información, tienen que normalizar la información, tienen que parsearla en dado caso, tienen que crear casos de uso, tienen que configurarlos, parametrizarlos, ajustarlos. Es todo un proceso de implementación. ¿Para qué? Para que esa información sea usable, sea explotable, es decir, que podamos realmente sacarle provecho a esa información. Entonces, el proceso es muy largo y muy tardado. Lo que hicimos en Stellar Cyber es prehacer muchas cosas de eso. O sea, la normalización la hacemos automáticamente nosotros. Los parsers los tenemos ya creados, conectores ya los tenemos creados. Entonces, al momento de que vamos recibiendo toda esa información y que se va almacenando, la inteligencia artificial lo que va haciendo es revisar todo lo que está pasando, entenderlo y graficarlo. Es decir, creamos una línea base del comportamiento de cada uno de los usuarios, de los equipos, de la red en general. ¿Para qué? Pues para que podamos realmente tener una asertividad en qué es lo que está pasando. Esto no es magia, tardamos aproximadamente 10 días, 2 semanas para tener esa línea base, pero es muy importante crearla, porque a partir de ahí la inteligencia artificial justamente lo que nos ayuda es en poder ir identificando esas anomalías que vamos viendo dentro de la red. Entonces, si nosotros ya tenemos una línea base y si algo sale de esa línea base, pues inmediatamente la inteligencia artificial nos va a ir reportando. Pero no solamente se queda ahí en esa línea base, sino tenemos patrones preconfigurados, no son firmas, patrones preconfigurados que nos permiten ir identificando situaciones que no existen todavía, ataques que no existen todavía. Y que eso es parte de la inteligencia artificial, que es, pues sí, ahorita si yo lo conozco me puedo defender, pero ¿qué pasa de aquellas situaciones que no conozco y que no me puedo defender? En inglés le llaman los unknown unknowns, ¿no? Las cosas que desconozco que desconozco. Entonces, ese tipo de cosas buscamos a través de inteligencia artificial y de Graph Machine Learning poder entenderlo, poder conocerlo al menos y cuando suceda, identificarlo. Entonces, es lo que estamos haciendo con inteligencia artificial en Stellar Cyber. Dicen los gringos, un time to value, un tiempo para entregar valor muy corto. ¿Por qué? Porque en cuanto yo mando la información, en, en el primer minuto ya estamos viendo alertas, ya estamos viendo incidentes, obviamente sí están pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos más de 166 casos de uso preconfigurados y que están basados en inteligencia artificial. Entonces, vamos a ir generando esas alertas. Probablemente en un inicio no van a ser tan acertadas porque estamos conociendo la realidad, pero a final de cuentas estamos ya identificando ciertos comportamientos anormales. El tiempo para entregar valor es en menos de un mes, mientras que con otras herramientas el tiempo para entregar valor puede ser 6 meses, 8 meses. Mientras tanto, el cliente pagó por una herramienta que no está usando y que está trabajando en una implementación. Con nosotros, día 1, empezamos a identificar ataques. Entonces, ese time to value es para nosotros importantísimo. La otra es disminuir los tiempos promedios de detección y de respuesta a un incidente. Cualquier herramienta de monitoreo de ciberseguridad, su foco debe ser en poder detectar un incidente y poder responderlo. Pero ¿cuánto te tardas en hacerlo? Pues la información está. Dependerá del analista que tanto tiempo tomen en identificarlo. Con Stellar Cyber y con los casos de uso que tenemos preconfigurados, con la capacidad que tenemos de correlación de todas esas alertas, podemos identificar y identificar los incidentes y por lo tanto disminuir el tiempo promedio para detectarlos y para responder a ellos drásticamente. Buena pregunta. Los beneficios de utilizar Stellar Cyber, ya los hablamos. ¿Cómo los bajamos al aparato? ¿Cómo los bajamos a nuestra solución? Primero explicar un poquito de cómo es la solución. Tenemos un par de componentes, que es uno que le llamamos data proceso, que vive en la nube, típicamente, pero pueden ser on-prem, dependiendo de la necesidad puntual del cliente. Y la otra que son sensores.
Entonces, estos sensores nos permiten recolectar la información. Ahora, estas soluciones que son hardware o son virtuales o son de nube, lo que tienen realmente por dentro, que están utilizando inteligencia artificial como base, es de entrada un Next Generation SIEM, que nos permite funcionar como un SIEM tradicional, ¿de acuerdo? Pero que no nos quedamos solamente ahí, porque integramos otros módulos, otras funcionalidades dentro de la misma plataforma. Un NDR, tenemos un PIP o una plataforma de inteligencia de amenazas, un SOAR que nos permite generar las respuestas automatizadas, un MLIDS, un sistema de detección de intrusos, pero basado en Machine Learning, un sandbox y finalmente un módulo de VBA. Entonces, todos estos módulos detrás de están interconectados. ¿Y cómo están interconectados? A través de inteligencia artificial. Entonces, estos data processor y estos sensores nos permiten, uno, recolectar la información, se manda al data processor y este data processor nos permite realmente identificar todo lo que está pasando a nivel de eventos. Entonces, esta tecnología ya en conjunto nos permite lo que decíamos, tener esa visibilidad completa que buscábamos nosotros. Poder entregar esa visibilidad en 360 grados que nos permite rápidamente conocer qué está pasando dentro de nuestra red, pero sobre todo también poder cómo responder a esas distintas amenazas. ¿De acuerdo? De los requerimientos que tenemos para que funcione nuestra plataforma es tener la información. Básicamente con eso, nosotros estamos del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa tener información? Uno, nosotros funcionamos con un NDR, por lo tanto, a través de una copia del tráfico de un puerto espejo, vamos a poder analizar lo que está pasando a nivel de las redes. Y ahí dependerá mucho cuál será el alcance que quiera el cliente, que quieran ustedes, para poder monitorearlo todo. Entonces, a nivel de VLANs, me pueden pasar tantas VLANs como quieran y podemos monitorear todo ese tráfico horizontal. No el que va hacia Internet, sino el que está pasando de comunicaciones horizontales. Entonces, una vez que tenemos esa información, nosotros a través de nuestro NDR y los casos de uso que tenemos preconfigurados para eso, vamos a reconocer qué es lo que está pasando. Pero por el otro lado, tenemos a las distintas fuentes de información adicionales, como puede ser el tema del EDR o el antivirus, el firewall, del EP, balanceadores, proxy, sistemas de correo, cualquier herramienta que hable algún tema de ciberseguridad, vamos a poder integrarlo, vamos a poder obtener esa información, ya sea a través de conectores tipo API o a través de envío de información vía Syslog. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos manden la información. Entre más información podamos tener, definitivamente vamos a tener una mejor visibilidad. Es importantísimo entender de que Stellar Cyber puede monitorear IT y OT, ambientes de tecnologías de información y ambientes de tecnología operacional. Entonces, esta información que comentábamos puede venir desde los ambientes de los sistemas SCADA, de los PLCs, de todo ese tipo de tecnologías, o obviamente también de los servidores. Entonces, bien importante obtener esa información, porque a partir de ahí vamos a hacer todo el tema de inteligencia que platicábamos, de ingerirla, de procesarla, y vamos a tener algunos valores muy particulares. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hablamos de que para poder dimensionar, para poder hacer una propuesta completa, una de las partes principales, que es en la parte de la preventa, es entender la arquitectura del cliente, entender el requerimiento. Entonces, ahí en la parte de arquitectura depende mucho el tema de los sensores. Entonces, estos sensores van a permitirme jalar la información, obtener la información. Entonces, ¿dónde necesito posicionar estos sensores? Pues puede ser en las distintas instalaciones que yo tenga, en los distintos edificios, o si es un edificio muy grande, puede ser que tenga la necesidad de poner uno, dos. Entonces, se define esa parte, ¿de acuerdo? Que ese es un componente muy importante. Pero una vez que que hemos cruzado esa línea de la preventa y que ya tenemos un proyecto, entonces la definición de casos de uso nuevos también es algo importante, pero primero recibo yo la información, ¿de acuerdo?
Eso tardará, dependiendo del cliente. Tenemos clientes en los cuales en una hora ya tenemos toda la información disponible en nosotros. Entonces, a partir de ese momento ya tenemos eventos. 2 semanas después, tenemos una línea base de información de inteligencia artificial creada y ya podemos entender un poquito más a detalle el contexto del cliente. A partir de ahí entran 2 semanas de poder hacer un fine tuning. Pero entonces decía, entrego valor después de 4 semanas. ¿Por qué? Porque ya realmente estoy siendo súper asertivo en los eventos que estoy identificando. Desde el día 1 identifico, pero ya después de un mes tengo realmente un filtrado, una priorización, una identificación, un conocimiento de la red del cliente para poder realmente detectar los incidentes lo más rápido posible y contenerlos. Entonces, sí nos tardamos 4 semanas aproximadamente, y decía de los casos de uso nuevos. Estos casos de uso nuevos, pues el cliente nos puede decir desde un inicio cuáles van a ser los casos de uso y podemos irlos preconfigurando. ¿De acuerdo? Entonces, esos casos de uso podemos ser una serie de cálculos, pueden ser, se llaman booleanos, que vamos uniendo componentes y vamos creando, hay toda una serie de reglas bastante estrictas, podemos hacerlo. Entonces, dependerá del esquema que tenga el cliente y que lo quiera monitorear, cómo podamos hacer la implementación. En ese tema de acompañamiento con el cliente final, tenemos 2 tipos de servicio. Stellar Cyber entrega 2 tipos de servicio. Uno que es a través de un proveedor como Gama Ingenieros, que entrega el servicio de SOC. Entonces, el servicio de SOC es un acompañamiento permanente. Siempre están ahí con ustedes, ellos hacen todo el proceso de monitoreo, Gama hace el proceso de monitoreo y entrega beneficios. Ahorita platico más de eso. El otro es el tema de reventa. Entonces, en el tema de reventa es el cliente compra su plataforma, el cliente la administra y entonces ahí nosotros ayudamos con la implementación junto con Gama y ayudamos con la parte de configuraciones básicas, configuraciones de casos de uso, pero hasta ahí llegamos en el acompañamiento. Obviamente, siempre Stellar Cyber está apoyando por si hay algún requerimiento adicional, si hay algún tema de soporte, alguna situación por el sentido, pero a final de cuentas ya es el cliente toma la decisión de hacer un monitoreo por ellos mismos. En el caso del servicio de SOC es completamente distinto. ¿Por qué? Porque vamos acompañándolos en cada paso. El servicio de Gama, pues es no solamente implementar y soportar, sino también hacer recomendaciones de todo lo que están viendo, hacer las remediaciones de los ataques que estén viendo, hacer los reportes de lo que se esté identificando como amenazas y sobre todo buscar definir acciones preventivas, porque mucho del monitoreo es lo que está pasando, lo que en este momento está pasando o lo que pasó. Pero ¿cómo puedes predecir el futuro? Pues en base a tendencias, en base a saber qué es lo que estamos viendo, en base a saber qué hay en el mercado. Entonces, a través del servicio de Gama, del servicio de CSOC de Gama, que ellos son miembros de CERT y de FIRST, pues eso es un compromiso constante porque hay muchos otros SOC que están retroalimentando a este servicio, de manera tal de que siempre pueden saber qué es lo que está pasando hacia adelante, qué viene, qué puede ser que esté pasando. Entonces, utilizan Stellar Cyber para mantener ese monitoreo, ¿de acuerdo? Nosotros como Stellar Cyber siempre estamos apoyando principalmente a Gama, porque es el proveedor del servicio, pero obviamente el cliente final, si desea alguna ayuda de nuestra parte, nos busca y de manera directa podemos ayudarle sin problema. Hablamos de la visibilidad, pero esto cómo se aterriza en el mundo real, ¿de acuerdo? Es decir, hay algunos conceptos filosóficos, vamos a ponerle así, que es, ok, ahí entrego visibilidad en 360 grados. Ok, ¿cómo lo mido? Pues bueno, eso, la plataforma lo que nos permite es identificar, por ejemplo, el tiempo promedio de detección de un incidente. El tiempo promedio de detección de un incidente de ser muchos días, podemos bajarlo hasta 10 minutos. Tenemos algunos clientes, algunos
socios de negocio que han logrado disminuir sus tiempos de detección de incidentes hasta en 4 minutos. ¿Okay? El tiempo promedio de respuesta también se reduce por medio del uso de la inteligencia artificial que nos permite disminuir esos tiempos, también nos permite optimizar la operación. Entonces, por el otro lado, si tienes menos tiempo para detectar un incidente y menos tiempo para responder al incidente, pues entonces tienes personal más desocupado. Por lo tanto, lo que hemos visto es de que tienen aproximadamente entre 20 y 50% de mayor disponibilidad de tiempo los responsables de seguridad, para que se quitan del tema de monitoreo de ciberseguridad. Entonces, es una parte bien importante, porque entonces no es de que, bueno, 20% o 50% ya van a estar haciendo nada, sino la realidad es de que van a poder hacer su trabajo. La realidad es de que no sé, los responsables de seguridad no es monitorear las plataformas, no es monitorear la ciberseguridad, sino buscar desarrollar estrategias para mejorar el negocio. Nosotros lo que buscamos es quitarles aquellas cosas que no son de negocio, que no generan más valor. ¿De acuerdo? Entonces, hay otro tema que es importantísimo para todos aquellos que hemos sido administradores de red, que hemos sido responsables de ciberseguridad, y es pensar en realmente algo tan efímero, pero tan importante como dormir, como descansar. Entonces, de verdad, parte de lo que buscamos es poder tener una calidad de vida, calidad de sueño, porque no nos van a tener que estar levantando a las 3 de la mañana para hacer un cambio, porque no nos van a levantar en fines de semana, sacarnos de una fiesta, porque no nos van a sacar de una boda, algún momento me tocó. Entonces, ese tipo de situaciones no va a pasar. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene la capacidad de detectar el incidente y también de responder al mismo inmediatamente. Entonces, lo único que va a recibir es un correo en el cual está diciendo, se contuvo este ataque, detectamos este tipo de situaciones y ya se contuvo. Entonces, estate tranquilo. Eso es lo que buscamos. Entonces, son beneficios bastante importantes, entre ellos, recapitulando, tiempo promedio para detectar, tiempo promedio para responder, la disponibilidad de mayor tiempo para los responsables de ciberseguridad, para que no estén monitoreando la información, y la mejor calidad de sueño. Eso es bien importante. Algunas de las recomendaciones para esto, creo yo que mi parte consultiva, mi parte más ingenieril, siempre lo que recomienda es definir un scope de proyecto. O sea, casi siempre si preguntas a un cliente, te pide monitorear todo, pero todo puede ser un proyecto muy grande. Entonces, lo importante es poder definir realmente cuál es mi estrategia. Si puedo empezar con una parte, monitorear a partir de ahí otra sección y luego otra sección, eso es bien importante. No significa que eh, sea lo mejor. Probablemente sí lo mejor es monitorear todo, pero no siempre estamos hablando de que tenemos el presupuesto, el tiempo, la experiencia, la madurez, la disponibilidad, y eso juega en este tipo de proyectos. Entonces, es importante que primero definamos qué es lo que queremos hacer como estrategia. ¿Cuál es el bastión más importante de la organización sobre el cual yo quiero proteger? Y entonces monitoreo eso. A partir de ahí, ¿cuál va a ser mi siguiente etapa? ¿Y cuál va a ser mi siguiente etapa? Y si yo lo divido en 3, 4, 5 etapas, está bien. Mientras vayamos siguiendo esas etapas, mientras vayamos definiendo alcances muy claros, es importantísimo. ¿Cuál es la otra? Pues definitivamente acercarse a los profesionales. Y los profesionales como Gama Ingenieros, que nos permiten guiarnos en ese proceso, no solamente de reconocimiento, de definición de un alcance, sino de implementación, de sacarle el máximo provecho a la herramienta. Stellar Cyber hace muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, podemos sacarle mucho provecho. No solamente en el tema de ciberseguridad, a mí me ha tocado algunas situaciones en las que, incluso en temas de rendimiento de red, hemos encontrado algunas ventajas con Stellar Cyber. Entonces, el equipo de Gama Ingenieros ya está preparado, conoce perfectamente la tecnología y puede ir guiándonos para sacarle el máximo provecho. Y tercera, que nos sigan en redes sociales, tanto a Stellar Cyber como a Gama, porque pues ahí sacamos mucha información.
tenemos cuestiones muy importantes de alianzas que estemos haciendo, de recomendaciones, tips. Entonces, es muy importante también que nos sigan ahí en las redes sociales. De verdad, es muy importante que lleguemos a los clientes, que conozcamos también al equipo de Gamma. Entonces, de verdad, agradezco muchísimo el tiempo y la preparación para todo el set y para todo esto. Entonces, es importante. Por el otro lado, a los clientes, gracias por la preferencia. En estos días hemos tenido eventos llenos, con clientes satisfechos, con clientes que escuchan el mensaje de Stellar Cyber y dicen, eso me hace eco, siento que está acoplado a lo que yo necesito. Entonces, permítanos llegar a ustedes también y asesorarlos desde esa parte consultiva de poder no solamente ir con una plataforma, sino ir con un servicio, que la plataforma es un medio para poder entregar ese servicio. Entonces, el equipo de Gamma conoce perfectamente eso, y ahí es donde podemos sacar mucho provecho. Entonces, me despido. José Ramírez, director comercial para Latinoamérica en Stellar Cyber. Nuestras páginas, búsquenla de español, que es es.stellarcyber.ai. Ya la tenemos perfectamente traducida. Y nuestras redes sociales en LinkedIn, busquen Stellar Cyber. Entonces, ahí los buscamos, ahí los vemos y agradezco su tiempo.